básicamente nos cansamos, nos vamos a tomar leche, nos vamos a tomar café, nos desconectamos, estamos conectados online, pero desconectados en cuanto a la atención, la mayoría, ¿no ve? O sea, por eso trato de que la clase sea corta, concreta, directa a los ejercicios que vamos a resolver. Así que no hay problema. Por favor, está siendo grabada la clase. Esta luego se va a bajar y la voy a publicar en YouTube para los demás compañeros, incluso para ustedes. Bien, y voy a compartir y les voy a pedir que alguien tenga la amabilidad de avisarme si se está viendo específicamente nuestra pizarra y habilite su micrófono y diga, sí, 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 se ve o no, no, no se ve. Se ve, dice. Ah, ya, perfecto. Dice, Muy bien, gracias. Ahora sí. Ya, de rato en rato vamos a ir admitiendo uno que otro que está llegando también tarde. Bueno, vamos a empezar con lo que queríamos avanzar. Hoy queremos aprender a graficar funciones que son racionales. Para ello, nosotros utilizamos la aplicación de los límites infinitos y al infinito, ¿no? Nuestra pesadilla. Esa pesadilla nos sirve, pues, chicos, para poder ver a dónde la función tiende, a dónde converge, a dónde diverge, y eso nos permite tener un bosquejo de una función racional sin la necesidad de hacer la típica tablita, valores en X, valores en Y estar dándonos hartos valores para evaluar la función. ¿Por qué utilizamos este método de límites? Porque lo que quiero mostrarles es que los límites también nos sirven justamente para evaluar el comportamiento de una función. Entonces, primeramente les he pedido que ustedes grafiquen, utilicen la graficadora de GeoGebra, ¿no? Es gratuita. Si no la han descargado en su celular y pueden obtenerla a través de su laptop, si tienen computadora, etcétera, a través del internet, ¿no? Nosotros ponemos GeoGebra en Google y ahí tenemos nuestra aplicación que es totalmente gratuita. ¿Qué nos va a aparecer? Nos va a aparecer, pues, esto de aquí, ¿no? En cambio, en el celular directamente inicia la calculadora, mientras que cuando estamos en el internet hay que decir iniciar calculadora, ¿no? Bien, el GeoGebra no solamente sirve para graficar, sino que también sirve para hacer matemáticas en forma general, ¿no? Es una herramienta muy, muy interesante porque deriva, integra, hace funciones en 3D y utilizada generalmente para lo que es geometría, ¿no? Que es uno de sus potenciales. Bueno, cuando nosotros iniciamos la calculadora, tenemos que estar justamente en calculadora graficadora, que es justamente 2D. Miren todo lo que nos puede hacer. Geometría, cálculos simbólicos, probabilidades, se utilizan estadísticas, pero bueno, no les voy a mentir. Yo soy pues computadora y no he tenido la oportunidad de ver todas las cosas que hace GeoGebra, ¿no? Aquí su humilde servidora que les abra, igual está día tras día aprendiendo una u otra cosa, ¿no? Aprendiendo alguna aplicación o algunas cosas que es enorme, es infinito ahora el conocimiento y nosotros los docentes tenemos que ser conscientes de que nuestra mente también es finita, ¿no? Entonces no podemos tener todas las herramientas. Pero ustedes son jóvenes, no están casados, no tienen hijos, todavía, a lo que no sabemos, ¿no ve? Entonces ustedes sí pueden tener la oportunidad de acrecentar este conocimiento. O sea, agarren, entren a la computadora, hurguen, investiguen, pregúntense, a ver, ¿puede hacer derivadas? ¿Cómo hace derivadas? Ay, puede hacer integrales, ¿cómo hace integrales? Y ustedes tienen esa potestad ahorita porque dedican, no todos, ¿no? La gran mayoría
dedica su tiempo a estudiar, tiene la suerte de solamente estudiar. Hay gran parte de la gente que también reconozco, trabaja o tiene sus familias y claro, les cuesta más. En esa razón no es que les voy a obligar a que dominen el programa, sino que conozcan los aspectos más básicos que nos va a servir para hacer nuestra tarea, ¿no? Como no sé, ¿qué necesito para aprobar? Me pregunta ya esto. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí donde dice más, nosotros vamos a colocar la función. Tú le puedes llamar f de x si quieren a la función, ¿no? Que ya te está diciendo f está en función de x. Y pueden poner un igual con el teclado. En el celular directamente las funciones que utilizan es aquí. Ay, me lo ha puesto igual a 1. Vamos a borrar. Estamos ingresando otra función. Pueden colocar de aquí f de x. Vamos a colocar la función. Y vamos a escribir pues, nuestra función, ¿ya? Como son binomios, yo les aconsejo siempre entre paréntesis, porque te va a entender así la computadora, 2x más 5, te va a entender 2x más 5 en el numerador, y cuando tú le pongas el signo divisorio, mira, ya te entendió, eso va al numerador, te dice, ¿no? La máquina sí va al denominador. Y abajo le colocan x menos 3, ya está. Entonces, miren nuestra función, miren qué bonito, así azulito, bien rectito, así, nada que ver pues, con los gráficos que yo hago en pizarra. Pero aquí está pues nuestra función que nos está evaluando todos los valores. Lo primero que podemos detectar es pues que a medida que lleva creciendo, miren, lleva creciendo, se está acercando a una recta. Miren, ahí está. Y si yo sigo hasta el infinito, que no lo voy a hacer porque quiero terminar esta clase rápido, entonces me doy cuenta que esta función se acerca por el lado derecho de 3 a x igual a 3. Voy a graficar esta línea, x igual a 3, pero ojo, quiero aclarar que esta línea no es una línea que existe, ¿no? Es una línea simplemente una referencia de a qué se está acercando nuestra función, a qué se está acercando nuestra función cuando la función se acerca a este número 3, ¿no? Entonces, básicamente a esto se le llama asíntota vertical. Esta línea roja recibe un nombre que se le llama asíntota vertical. Aquí estaba viendo más o menos si hay manera de cambiar, por ejemplo, esta línea por líneas, aquí vamos a poner, aquí está, por líneas punteadas, aquí está, punteadas. Súper punteado, poco punteado, y ahí te puedes jugar. Bueno, miren esa recta, chicos. Es una asíntota vertical y la función pues se va acercando. A medida que se acerca a 3, se va acercando a esa línea, pero no solo por arriba, también por abajo, miren. A medida que la función va siendo cada vez más, el valor de la función va siendo cada vez más chico, se va acercando. Y esto es lo que nosotros definimos como asíntota vertical. ¿Qué es una asíntota? Una asíntota es una línea imaginaria a la cual la función se acerca, pero nunca la va a cortar. O sea, nunca se va a pasar, esta parte de aquí nunca se va a pasar y le va a cortar a la recta vertical. Pero no solamente hay una asíntota vertical. Si ustedes observan, podemos ver que la función a medida que x crece, se va también acercando a una línea. O a medida que x decrece, se va acercando también a una línea. Eso se llama en matemáticas asíntota horizontal. Y es una recta horizontal que también es imaginaria, o sea, quiere decir que no es que
tengamos esa recta en la función, pero que la función se está acercando a esa línea a medida que X está o creciendo o X está decreciendo, ¿no? Entonces, miren, nunca la va a cortar. Entonces, nosotros podríamos hacer cada vez más chiquita esta función y se puede ir viendo, aquí parecería que le corta, pero no, no le corta, porque si tú haces un acercamiento, te vas a dar cuenta que están cerquita, 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 hago más acercamiento, cerquita, pero nunca va a cortar, ¿no? Nunca, jamás. Esa es pues la definición de asíntotas horizontales y asíntotas verticales. Y es precisamente las funciones racionales las que presentan este comportamiento, estas asíntotas. Entonces ya sabemos cómo es el gráfico, ya lo podemos ver en GeoGebra. Ahora quiero mostrarles cómo nosotros lo podríamos analizar de forma analítica y a mano, ¿no ve? A la tecnología de la piedra, ¿no? Cómo graficábamos nosotros. Porque esto de graficar a mano nos sirve para entender la intuición de que aquí se están explicando los límites infinitos y los límites al infinito. Permítanme retornar a nuestra pantalla de la pizarra, mientras sigo admitiendo aquí a nuestros colegas que están llegando un poco tarde. Entonces vámonos a la pantalla para poder ver cómo graficaríamos a mano esta función. Entonces, vamos a tener aquí la pizarra, voy a acercar un poquito, no tanto tampoco. Y vamos a colocar, queremos bosquejar o graficar la función que le hemos visto en GeoGebra, f de x, que es una función racional, 2x más 5 dividido entre x menos 3. El primer pasito que vamos a hacer, chicos, es el siguiente. Lo primero que se hace cuando tenemos funciones racionales es determinar si hay asíntotas verticales. ¿Qué son las asíntotas verticales? Ya la hemos graficado y sabemos que hay una asíntota vertical. ¿Dónde se determina la existencia de una asíntota vertical? Pues donde el denominador, este x menos 3, se iguala a 0. ¿Cuánto tiene que valer x para que el denominador se haga 0? Bueno, entonces sabemos que para que el denominador se hiciera 0, x tiene que valer 3. Esta x igual a 3 es una asíntota vertical. Igualamos el denominador a 0 y ahí está la asíntota vertical. Entonces, nosotros sabemos que graficar x igual a 3 es graficar una recta en 3, ¿no ve? Una vez que hemos determinado las asíntotas verticales, el segundo paso que nosotros hacemos con esta función es ver o determinar si hay asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales, chicos, se van a encontrar en el cálculo de los límites al infinito. Es decir, se va a encontrar cuando nosotros calculemos los límites cuando x tienden a más o a menos infinito de la función. Es aquí donde nosotros encontramos, lo voy a poner en un recuadrito, ahí es donde encontramos la existencia de asíntotas horizontales.
Bueno, para calcular el límite de la función al infinito, bueno, hay dos pasos, ¿no? Voy a volver a poner aquí la función, la vamos a volver a graficar. ¡Oh! Ya. Me he distraído. Ahí admitimos a Belén. Para calcular el límite cuando x tiende a más o menos infinito, voy a volver a hacer un copy de mi función. Ahí está. Hay dos caminos, ¿no? El mnemotécnico. Cuando el grado del numerador, habíamos dicho, del numerador es igual al grado del denominador, el límite existe, chicos, y es un número. El límite es el número que va a ser el límite cuando x tiende a infinito de esta función. Va a estar compuesto por los coeficientes que acompañan a la variable del mismo grado, ¿no ve? Si aquí ustedes observan, el coeficiente que acompaña a x es 2, el coeficiente que acompaña a x es 1, entonces 2 entre 1, el límite existe y es un número. Esto si nosotros directamente aplicamos la regla mnemotécnica. Pero también podríamos agarrar y dividir todo, numerador y denominador, entre la variable de mayor grado del denominador, les había dicho en la clase, ¿no ve? Entonces, es otro camino para calcular el límite. Límite cuando x tiende a infinito, dividimos todo entre x, 2x dividido entre x, más 5 dividido entre x, todo esto dividido entre x dividido entre x y menos 3 dividido entre x. Y luego procedemos a la simplificación de las x donde necesito. Por ejemplo, chao esta x con esta x, chao esta x con esta x. Y una vez que tenemos eso, ya podemos ver que el cálculo de este límite se simplifica a la siguiente expresión. Se simplifica a la expresión que nosotros podemos ver aquí en pizarra, 2 más 5 sobre x dividido entre 1, x entre x, chicos, es 1, menos 3x. Y luego habíamos dicho, bueno, ahora podemos aplicar los límites, ¿no? O podemos sustituir infinito, ¿no? Podemos resolver sustituyendo infinito aquí, o podemos resolver aplicando los teoremas de límite. Y al aplicar los teoremas de límite o al sustituir el infinito, ¿qué va a suceder? 5 entre infinito se va a ir a 0. Menos 3 entre infinito se va a ir a 0. Eso significa que nos va a quedar 2 dividido entre 1 es igual a 2. Miren, el límite se obtiene también de esa manera. Ahora, aquí este símbolo me dice más o menos. Necesito el límite cuando x tiende a más infinito, como también el límite cuando x tiende a menos infinito. Entonces, también podemos calcular el límite cuando x tiende a menos infinito. Miren, si hacemos esto, exactamente se va a reproducir lo mismo, tal cual, aquí igual. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos infinito, se va a reproducir lo mismo. Y al final vamos a tener, pues, lo siguiente. Vamos a encontrar que ese límite cuando x tiende a menos infinito también va a ser 2. Como el límite por izquierda de más infinito, como por derecha de menos infinito, por izquierda de menos infinito, perdón, que por derecha de más infinito es 2, se concluye que la asíntota horizontal existe y esa asíntota horizontal se puede representar como y es igual a 2. Ustedes saben que esto grafica una recta horizontal y ahí tenemos y igual a 2. Entonces, primer paso cumplido. Segundo paso, determinar si hay asíntotas horizontales cumplido.
El tercer paso significa encontrar si existen puntos de corte. Porque si ustedes observan y volvemos pues a nuestra calculadora, miren, aquí hay un punto de corte en el eje X, aquí hay un punto de corte en el eje Y. Entonces, tenemos que ver cuáles son los puntos de corte que hay en el eje X y en el eje Y. Para calcular los puntos de corte con el eje X, hacemos que X pues valga, que Y valga 0. Entonces, cuando Y vale 0, ahí encontramos el punto de corte con el eje X. A ver, vamos a ver. Aquí vamos a ver, ya. Vamos a empezar con los puntos de corte. Tercer paso, vamos a calcular los puntos de corte con el eje X y con el eje Y, ¿no? Que son nuestra abscisa y nuestra ordenada. Muy bien. Entonces vamos a otra vez intentar sin meter la pata. Voy a agarrar, me voy a llevar mi función a la otra página para que les muestre cómo calculamos los puntos de corte con el eje X y con el eje Y. Bueno, con el eje X tenemos que hacer, si queremos puntos de corte con el eje X, hacemos que Y sea igual a 0. Bueno, entonces Y, ¿qué es Y? Y es la función evaluada también en X, eso es Y. Entonces hacemos que esto se haga 0 y me va a quedar 2X más 5 dividido entre X menos 3. Bueno, como asumimos que en límites que esta X es distinto de 3, se acerca a 3, pero no es 3, entonces podemos pasar a multiplicar. Ahí está. Podemos pasar a multiplicar. Y bueno, esto se va a hacer 0 y te va a quedar 0 es igual a 2X más 5. Bueno, chicos, esto es una ecuación de primer grado, no debe tener ningún problema con ustedes. Lo único que tenemos que hacer, pues, es despejar la X. Para despejar la X, como toda ecuación, trabajamos con sus propiedades, ¿no? Si es negativo la X, lo multiplicamos por menos 1. Nos queda luego el despeje, que es menos 5 sobre 2, que equivale a menos 2.5. ¿Qué significa? Que cuando X es menos 2.5, Y es 0. En esta posición hay un punto de corte con el eje X. Bien, queremos hacer lo mismo, pero ahora lo que vamos a averiguar es si hay punto de corte, porque a veces puede ser que no haya, chicos, ¿no? No es que siempre va a existir punto de corte con X y con Y. Puede existir, como también no puede existir, o puede existir solo en uno y no en el otro. Entonces, eje Y, lo que hacemos es hacer X igual a 0, ¿no? Cuando hagamos X igual a 0, y bueno, ahí es donde vamos a tener puntos de corte con el eje Y. Entonces, vamos a sustituir en nuestra función, vamos a evaluar nuestra función en 0. Queremos hacer que X sea 0. 2 por 0 más 5 dividido entre 0 menos 3. Bueno, si hacemos esta operación, 2 por 0 es 0. 0 más 5, esto es igual a menos 3. Nos queda 5 entre menos 3, menos 5 tercios, ¿no? Si ustedes observan, ese punto de corte está aquí. Miren, menos 5 tercios es menos 1,666666666, infinito 6. Y aquí está el punto de corte. Y aquí está el punto de corte menos 2,50, ¿no? Es lo que hemos calculado.
Entonces, vamos a encontrar un punto de corte cuando X sea menos 5 tercios, Y va a ser 0. Aquí hay una coordenada donde tenemos los puntos de corte. Muy bien. Entonces, repasando, recapitulando qué hemos hecho. Primero hemos determinado si había asíntota vertical y hemos encontrado que el denominador cuando se haga 0, ahí está la asíntota vertical. Luego hemos determinado si hay asíntotas horizontales y hemos calculado el límite cuando X tiende a infinito y el límite cuando X tiende a menos infinito. Estos límites tienen que tender o converger al mismo número para admitir de que se trata de una asíntota horizontal, ¿no? Y convergían a 2 y por lo tanto Y igual a 2 es lo que nosotros llamamos, aquí vamos a poner como asíntota horizontal. Es lo que llamamos como asíntota horizontal. Muy bien. Luego hemos visto los puntos de corte con el eje X. Las funciones pueden cortar al eje X y al eje Y. Entonces hemos analizado el punto de corte del eje X haciendo pues que Y sea 0. Y ahí hemos encontrado el punto de corte con el eje X. De la misma forma, hemos encontrado el punto de corte con el eje Y, haciendo que X se haga igual a 0, y ahí hemos encontrado el punto de corte, ¿no? Estos puntos los podemos graficar en el eje cartesiano y no hay problema. Pero hay un último punto que hay que hacer. Hay que ver cómo se comporta la función cuando se aproxima a la asíntota vertical, porque ustedes pueden observar que la función tiene una característica, se aproxima tanto por izquierda de 3 como por derecha de 3, se está aproximando a esta asíntota. Entonces, aquí es donde tenemos que calcular los límites infinitos. Y ahí aparece la segunda herramienta que es el cálculo de los límites infinitos. Vamos a calcular los límites infinitos. Para calcular los límites infinitos, chicos, nosotros tenemos que conocer cuál es nuestra asíntota vertical. Nuestra asíntota vertical es X igual a 3 y queremos ver cómo se comporta nuestra función límite cuando X se acerca a 3 por el lado izquierdo. Nuestra función siempre 2X más 5 sobre X menos 3. ¿Ya? ¿Cómo se comporta cuando te acercas la función? Cuando la función se está acercando a 3 por izquierda. O podemos ver cómo se comporta la función cuando X se está acercando a 3 por el lado derecho de 2X más 5 partido entre X menos 3. Estos límites ya los hemos visto, son límites infinitos. Y para calcular estos límites infinitos, les he dicho, démonos un valor cercano a 3 por izquierda. Por ejemplo, 2.999 es un número que se acerca por izquierda. Y sustituyamos ese número. Si sustituimos en el numerador 2.999, 2 por 3, 6 más 5, se va a aproximar a 11. ¿No? Es como reemplazar aquí 2.999 y vas a ver que se aproxima a 11. Porque es como reemplazar 3, ¿no? 2 por 3, 6. 6 más 5, 11. Si reemplazas en el denominador 2,9999 menos 3, se va a acercar a 0. Pero a un 0, chicos, que es negativo. Porque si ustedes restan un número más chico que un número más grande, esa diferencia, aunque se acerque a 0, es negativa. Entonces, cuando nosotros dividimos, habíamos dicho, en límites algo que es una constante y dividimos entre algo que se acerca a 0, ustedes saben, como esto es negativo, todo esto se va a ir a menos infinito. Un número positivo entre un número muy pequeño negativo se va a ir a menos infinito. La lógica es la misma aquí. Nosotros nos podemos dar un número cercano a 3 por derecha
como por ejemplo el número 3.0001, digamos, hacemos la evaluación y van a observar, el patrón va a ser que vamos a tener un número cercano a 0, pero positivo en nuestro denominador, y nos va a quedar 11 dividido entre un 0 positivo. Esto se va a ir al infinito, ¿no? Positivo. Entonces, con estas 4 cosas, con estos 4 pasos que les he indicado con todo detalle, determinar asíntotas verticales, si hay asíntotas horizontales, punto de corte con el eje X y con el eje Y, y finalmente calcular los límites infinitos, ya estamos pues en condiciones de graficar nuestra función. Para eso me voy a ir a la siguiente plana. Ahí está. Vamos a hacer siguiente página. Y aquí, pues chicos, voy a graficar la función grandotota para que ustedes vean. Entonces me voy a ayudar con herramientas porque a veces necesitamos, ¿no? Ahí está. Aquí vamos a tener la herramienta, vamos a hacer crecer por aquí, vamos a hacer crecer por aquí, hacemos crecer por allá, crece por aquí y crece por aquí, ¿ya? Para tener más visibilidad, ¿no? Obviamente recordando que la ordenada se la denomina Y y la abscisa se denomina X. ¿Por dónde empezamos? Empezamos siempre por graficar las asíntotas que hemos calculado. Aquí está. Hemos calculado una asíntota vertical, x igual a 3, y una asíntota horizontal, que se calcula a través de los límites al infinito, que es y igual a 2. Entonces, siempre comenzamos nuestros gráficos por hacer esas asíntotas, ¿no? Habíamos dicho, hay una asíntota horizontal en x igual a 2, que no está exactamente en 2, porque soy muy chacla, pero ya está. Ahora sí ya está en 2. Ahí está nuestra asíntota horizontal. Ah, no, estaba en 3. Qué chacla. En 3. Nuestra asíntota vertical, perdón, estaba hablando de asíntota horizontal, esta es la asíntota vertical, es pues x igual a 3. Ahora sí, volvemos, despertemos, que yo soy la primera en dormirse. Ya. Luego tenemos una asíntota horizontal, chicos, ahí está, horizontal, en x igual a 2. En x igual a 2, ahí está. Entonces, hemos graficado nuestras asíntotas tanto verticales como la asíntota horizontal que está en y igual a 2, no x igual a 2, y igual a 2. Entonces, chicos, es lo primero que se empieza haciendo en este tipo de gráficas. A pesar de que hayan graficado la línea, quiero recordarles que esas líneas son imaginarias. O sea, no es que existen, sino que son un referente de a qué se está aproximando nuestra función. Ahora vamos a analizar los puntos de corte, ¿no? Habíamos dicho que hay 2 puntos de corte. Y eso lo hemos calculado. Ahí estaban, aquí está, punto de corte menos 2,50, que es el punto de corte en el eje X, y punto de corte menos 1,666666, etcétera, punto 0. Este es de X y señores, este está expuesto no está escrito de buena forma, porque en realidad lo que hemos hecho es encontrar el punto de corte con el eje X. Entonces, el punto de corte con el eje X, ese sí está bien, el punto de corte con el eje X es menos 2,5, ese está bien, coma 0, el que está mal es este. El punto de corte con el eje Y, X se hace 0, ¿no ve? X se hace 0, esto lo vamos a arreglar. Si X se hace 0, el valor de Y, X se hace 0, el valor de Y es menos 5 tercios. Menos 1,666666, así, ¿no? Entonces, estos son los puntos de corte. El segundo estaba mal expresado porque estaban intercambiados X por Y.
Entonces, acuérdense que en todos los pares ordenados, y especialmente yo me tengo que acordar que en todos los pares ordenados, X tiene que ser siempre el primer elemento, X igual a 0, y Y el segundo elemento. Bueno, vamos a poner esos puntos de una en nuestro gráfico. Vamos a tener menos 2,5 en X, ahí está, menos 2,5 en X. Voy a acercar un poquito para no equivocarme. Menos 2,5 en X. Aquí está. Por ejemplo, aquí. Este es un punto de corte. Ya para despedirnos nomás, Jocelyn. Ahí está. Este es un punto de corte. Y vamos a colocar... ¿Quién más está? Ahí está. Chicos. Y luego tenemos el punto de corte con el eje. A ver, me están distrayendo los chicos que están entrando. Creo que ya no los voy a recibir. Menos 2,5 en X, 0Y. 0 en X menos 1,66. Estamos bien. Entonces, menos 1,66, digamos, a ojo de buen cubero, aquícito. Y a ojo de buen cubero, aquícito. Entonces, nuestra función, chicos, tendría que estar viniendo así, por ahí. Entonces, hay un corte ahí. Bueno, luego que hemos analizado, pues, los puntos de corte. Hola, hola. Hello. Lice, una duda. A ver, dime. Volvé a habilitar tu micrófono. Dime. Bueno, Lice, no sería 5. Esa parte me confundió en donde es de la Y, porque no ve que ahí aparece 5 dividido entre 3. ¿Por qué se hace eso? Esa parte me El confundió. valor de Y. Bueno, esta es la graficación de un punto, una coordenada. Un punto, una coordenada se grafica siempre X, Y. Entonces, mira, teníamos dos puntos. Yo soy la que me he equivocado al principio. Tenemos el punto de corte con el eje que hicimos primero, con el eje X menos 2,5C. Entonces, tú graficas en X menos 2,5, aquí está. En Y0, aquí está, ¿no? Y0. Y tenemos otro punto de corte que es X0, que es el punto de corte con el eje Y, que lo he arreglado, menos 5 tercios, ¿no ve? Menos 5 tercios, si tú divides en la calculadora, es menos 1,666666. Ese es el resultado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, cuando X es 0, aquí está X es 0, Y vale menos 1,666. Y aquí he graficado con azulito ese punto. Ahora sí, compañero. Sí, Lice, muchas gracias. Ok. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar los límites al infinito. ¿Por qué los límites al infinito? Porque esos límites son los que me han dado la asíntota horizontal y me están diciendo a qué se está acercando cuando X tiende a más infinito y cuando X tiende a menos infinito. Nos vamos a nuestra gráfica y lo voy a achicar y nos está diciendo que cuando X, chicos, escúchenme bien, tiende, ahí está, cuando X tiende a menos infinito de nuestra función, lo voy a resumir a f de x nomás, dice que se acerca a 2. Entonces, miren, ¿cómo va la idea? Va de la siguiente manera. A medida que x se va al menos infinito, la función se va acercando a 2. Ahí, listo. Entonces, esta función tiene esta forma y cada vez se va a ir acercando más a 2. Va a venir por aquí y va a cortar este punto. Ya está. Pero también por otra parte tenemos el límite cuando x crece. Cuando x crece, también la función se va a ir a 2. A medida que la función crece, aumenta x, nos está diciendo que la función, bueno, se va a ir acercando a 2. Y aquí miren lo siguiente, hay un punto de corte que me falta determinar, este punto de corte, con el eje X. No solamente corta, miren aquí, no solamente corta cuando X es igual a menos 5 medios, sino que también va a cortar simétricamente
en 2/5. Si ustedes pueden observar ahí en la gráfica. Ah, no. Ay, no. No, yo soy yo. Está bien. La idea es que uno está pensando que es por aquí. Ya. No analizaremos este límite todavía porque yo misma me he confundido. Se acerca a 2, pero ahora la pregunta, yo me estaba equivocando, ¿me acerco a 2 por debajo o me acerco a 2 por arriba? Entonces, no, como hay solamente un único punto de corte, no hay punto de corte en el eje X en esta parte, yo me estaba rayando, ya me estoy durmiendo, la función se acerca a 2 por arriba, ¿no? Es parte del análisis que no he hecho. Listo, ahí está. Entonces, esta es una función que tiene límites al infinito y límites al menos infinito y que se acercan a 2. Entonces, la parte del análisis que no estaba haciendo yo es que como pensé que había dos puntos de cortes porque pensé que era cuadrática, entonces hay un solo único punto de corte en X. Y ese único punto de corte en X me dice la función no va a cortar en otro punto, entonces no tendría que estar por aquí, porque si yo me acerco aquí como estábamos haciendo, tendría que encontrar un punto de corte y no hay un punto de corte en X, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora analizamos los límites infinitos. Si más no recuerdo, hemos calculado que el límite cuando X se aproxima a 3 por izquierda de 3 es esto. Ahí está. Izquierda de 3 es esto. De esta función, hemos determinado, me distrae mucho, che, ¿dónde están estos chicos? ¿Por qué tan tarde? Ya casi al finalcito están llegando. Ya. Basta de distracciones. Límite cuando X se acerca a 3 por izquierda de la función, si más no recuerdo, pues se iba al menos infinito. Entonces, ¿eso qué significa? Que a medida que la función se va acercando pues a 3, así, a 3, a 3, a 3, a 3, a 3, cada vez se va a ir acercando esta función, cada vez se va a ir acercando pues al límite que es 3. Ahí está. Se acerca a 3 y se va al menos infinito. En esta parte de aquí se observa pues el límite infinito. Aquí es que está diverge la función a menos infinito a medida que me acerco a 3 por izquierda. De la misma manera, aquí nosotros podemos ver el límite cuando X tiende a 3, pero esta vez por derecha, acercarse a 3 por derecha es esto. Ahí está, nos estamos acercando a derecha. Y bueno, si más no recuerdo, la función diverge al más infinito. Eso significa que esta función continúa este camino y dice, a medida que me acerco a 3 por su lado derecho, la función también se va a ir acercando a esta asíntota vertical y aquí es donde podemos observar pues ese límite infinito. Ahí estamos diciendo que está divergiendo la función al infinito. En el caso de la asíntota vertical, la función diverge, pero en el caso de la asíntota horizontal, la función converge. ¿Qué significa que converge? Que se acerca en el infinito a un número en particular. En este caso se está acercando en el infinito a 2, está convergiendo al número 2. Entonces, ¿cuándo convergemos? Cuando vamos a un punto conocido, como ejemplo a un número real. ¿Y cuando la función diverge? Cuando la función se va al más infinito o al menos infinito, como en este caso. Y de esta manera, dado el sueño que tenemos, el hambre que tenemos, la angustia que tenemos y todo, hemos logrado graficar nuestra función racional, utilizando los conceptos de límite al infinito y límites infinitos. Ahí está, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Hice una duda ahí de converge, como esa parte me perdió de la menos infinito y más infinito, esa parte. Ya.
Cuando la función, esa línea con azul que tú estás viendo, a ver, vamos a señalar, esas líneas con azul no se van a un número, porque el infinito no es un número, sino que se van al más infinito, como en este caso, o se van al menos infinito. Aquí nosotros en matemáticas decimos que la función está divergiendo al más infinito por izquierda de 3 o por derecha de 3, o está divergiendo al menos infinito por izquierda de 3. Pero cuando la función se acerca a un número de la imagen en particular, como en este caso, nos estamos acercando cada vez más a la asíntota horizontal, y la asíntota horizontal es y igual a 2, nos estamos acercando a 2, al número 2. Como es un número real, cuando se acerca un número, pues decimos la función converge a 2 cuando x va a menos infinito, o la función converge a 2 cuando x se va a más infinito. La idea clara es que tú sepas que en este aspecto está convergiendo porque se está acercando a una asíntota horizontal, y en este otro aspecto está divergiendo porque nunca va a llegar a un número en particular, va a irse hacia el más infinito o al menos infinito, pero nunca va a aterrizar en un número. ¿Alguna pregunta más? Ya ver, dice, gracias. De nada. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Nada? Van a ir a la Dice, fiesta. solo del punto, ¿esto cómo quiere decir? ¿Es solo un punto o puede haber más puntos de corte? Puede haber más puntos de corte. Pueden existir. ¿Cuándo van a existir más puntos de corte? Cuando estemos con funciones polinomiales del grado 2 para arriba, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, puede haber dos puntos de corte de la función puede pasar por un lado o por el otro, o cuando son funciones, por ejemplo, que son funciones que están elevados al cuadrado, ahí puede haber dos puntos de corte. Entonces, puede pasar eso. No es poco probable, puede pasar, por eso decía que en este caso no, en este caso no. Y que tenga más, dos o más puntos de corte afecta en sí la gráfica de ahí del infinito o del No, límite en sí. no. Te tienes que dirigir más que por los puntos de corte, te tienes que dirigir más por los límites al infinito y los límites infinitos, porque ellos te van a ir diciendo por dónde está pasando la gráfica y eso es lo que te lo va a ir haciendo. Yo les voy a pedir a ustedes, a modo de práctica, que intenten reproducir con los límites la siguiente función. Vamos a borrar esta función. Intenten producir la siguiente función. F de x igual a, vamos a poner x dividido entre x al cuadrado menos 1. Miren cómo es esta función. Miren esta función. Miren cómo es esta función. Aquí parece que la asíntota pues está cortada, ¿no? La asíntota puede pasar que la asíntota horizontal esté cortada de tal número a tal número, porque aquí no hay asíntota horizontal en este tramo. Y otra cosa que pueden observar es que hay dos asíntotas verticales. Y en medio de esas asíntotas verticales está esta función, esta que se hace una viborita. Entonces, a modo de que ustedes practiquen con límites al infinito y límites infinito,
les voy a pedir que puedan reproducir esta función que está aquí. La revisan en el GeoGebra, pueden reproducir esta función que está aquí. Ahí está. Miren esta función que nos está mostrando que tiene 3 partes, ¿no? Que va hacia más infinito y menos infinito. Tiene 3 partes. Entonces, eso de ahí yo les voy a pedir que puedan reproducir. Miren que se va acercando cada vez más a una asíntota. ¿A qué asíntota se está acercando? ¿Cuántas asíntotas tiene? Tiene 2 asíntotas. No, eso que aparece cortado así no es que la función se corta, sino que por el programa yo estoy bajando demasiado, tiende a no graficar, ¿no? Tiende a esperar y no grafica. Entonces, esta es la función que queremos ver. Entonces, este ejercicio llévenselo para que practiquen. E igual en la práctica hay unos cuantos ejercicios de este tipo que les dice, bueno, grafiquen, graficar utilizando los límites al infinito y los límites en los límites al infinito y los límites infinitos, ¿no ven? Bueno, chicos, eso es lo que quería hoy día ya terminar con ustedes. Nos ha quedado como parte del programa que han sido la evaluación o la continuidad de funciones. Entonces, eso, por ejemplo, no voy a evaluar en el examen, así que no se preocupen porque no voy a evaluar nada de lo que no haya enseñado. Todo lo que he enseñado, todo lo que he dado de tareas, todas esas cosas, sí las voy a evaluar. Entiendo que existe mucho nerviosismo, mucho trauma porque hemos avanzado mucho material. Y sé que esto implica darle un tiempo más al estudio. Por esta razón, les pido que el sábado no pasemos las clases y que ustedes destinen su sábado o el resto de su sábado a hacer la práctica, a estudiar para el examen. Tenemos una semana, muy bien, perfecto, pero pasa volando la semana y necesitamos aterrizar los conceptos teóricos, también los ejercicios para dominar esta materia, ¿no? No es fácil. Pareciera fácil, pero no, no la es. Entonces necesitamos aterrizar y tienen todo ese tiempo para estudiar. Por ello, el martes solos me voy a dedicar a recoger las prácticas. Junto con los auxiliares, voy a pedir ayuda a los auxiliares para que recojamos y ya el martes se va a cerrar los formularios. Hay 2 formularios donde tienen que haberse registrado y el martes yo voy a revisar esos formularios para que el miércoles o el jueves ya les mande por el WhatsApp en qué aula y en qué horario va a dar cada uno. Entonces van a revisar ahí para que directamente al horario que les corresponden aparezcan. Vamos a respetar los horarios de 9:45 para los que son los primeros que pasan y 11:15 que son los de contaduría. Vamos a respetar eso, no les voy a cambiar. El segundo formulario que hay es para que ustedes puedan justificar por qué quisieran dar o quieren adelantar su examen para el día jueves. Entonces, para el día jueves les voy a preparar un examen. Van a tener un examen que les voy a preparar y entonces van a dar el día jueves. Les voy a avisar también con antelación el aula donde vamos a dar. Probablemente me voy a prestar el aula del auxiliar para preguntarle para poder dar el jueves, ¿no? Y pedirle al auxiliar que, bueno, veremos si hay esa posibilidad y si no, voy a conseguir aula y les voy a avisar dónde vamos a dar. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Está Licenciado, por bien, favor, Lice. no escuché bien la parte del contenido del examen. ¿Va a ser hasta lo que acabamos de avanzar? Hasta lo que acabamos de avanzar. Y todo aquello que hemos hecho en clases, los ejercicios que les he dado, las tareas que les he dado, esos tópicos que hemos avanzado, esos son evaluables. Nada que La no haya. práctica de límites está hasta este tema, ¿no?
hasta lo que acabamos de avanzar ahorita. Está hasta ese tema y los últimos ejercicios son de continuidad. No necesitan hacer esos ejercicios, no hay problema. Yo les voy a avisar a los auxiliares que continuidad no se va a evaluar en este semestre, en este parcial. Está bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Dice una duda, el título de la carátula para colocar en la práctica, ¿con qué título tendría que llevar? Práctica 1. Pero tienes que tener los datos completos, ¿no ve? ¿Qué tienes que tener? Nombre completo, carrera, tipo de inscripción, si es mesa o es regular, grupo al que perteneces. Todos esos datos vienen bien escritos. Entonces el título es práctica 1, Belice. Sí, práctica 1. Cálculo. Está bien.